Ahora sí, los saludo formalmente. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, estamos muy contentos de que hoy, pese a que es Semana Santa, muchas veces esta fecha la tenemos en la mente como el fin de largo, como la ocasión para hacer algún viaje o alguna cosa, pero qué bueno que estemos acá y qué bueno si nos visitás por primera vez o si asistís a esta reunión con el deseo de escuchar qué es lo que la Iglesia quiere proclamar, cuál es el mensaje que queremos dar en una fecha que el mundo recuerda como la Pascua. Una fecha en la que comercialmente se ha desvirtuado y se ha desviado el verdadero sentido y nada tiene que ver con el verdadero acontecimiento, qué fue lo que realmente sucedió en una fecha que puede ser o no que sea esta, pero como iglesia queremos anunciar el Evangelio. Y hoy vamos a hablar de la resurrección de Cristo. Para eso quiero que, no sé si esto demora un poquito, yo ya le di clic. A ver, vamos a probar de vuelta. Ahora sí. Bien. El relato bíblico de la resurrección lo encontramos en los 4 evangelios, en Mateo, capítulo 28, versículos 1 al 9, que es el que vamos a leer, así que podés ir abriendo tu Biblia ahí. También lo encontramos en Marcos, capítulo 16, versículos 1 al 8, en Lucas 24, 1 al 12, y en Juan, capítulo 20, versículos 1 al 10. Los 4 evangelios relatan este acontecimiento. Vamos a ir a Mateo, capítulo 27, versículo 62. Acabo de descubrir, porque me habían hecho una pregunta, ¿qué capítulo de la Biblia tiene 66 versículos? Mateo 27, ¿dónde está Fiore? La Fiore te larga las preguntas, ahí está, Mateo 27. Lo acabo de descubrir ahora. Bien, vamos a Mateo 27, versículo 62. Y vamos a leer un poco antes y un poco después lo que sucedió en la resurrección. Dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, esto está haciendo referencia a Jesús, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. ¿Estaban admitiendo un error? ¿Puede ser? Seguimos, 65. Y Pilato les dijo: ¿puedo orar? Parece que la apagué. ¿Puedo orar? Mucha tecnología ese micrófono. Versículo 65, Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas,
saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Dice el versículo 11: mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. La muerte de Cristo por los pecados de los hombres y su resurrección de entre los muertos eran las doctrinas básicas de la predicación del Evangelio por parte de los apóstoles. Era el mensaje principal. Yo tengo que admitir que muchas veces pienso en la obra de Cristo como su muerte. Muchas veces nos centramos en que Jesús murió en una cruz, un evento triste, pero no siempre lo tenemos en cuenta, o mejor dicho, a veces lo tenemos como si fuera un detalle más para completar la historia, que Jesús al tercer día resucitó. Pero no es un detalle más, es el detalle. Es la mayor señal que puede existir. Fíjense, les pido que me acompañen a Juan, capítulo 2, versículo 18, hablando Jesús con los judíos. Después de que Jesús purifica el templo, me contaban los que vieron el estreno de la nueva temporada de The Chosen, que sale esta escena, cuando el Señor Jesús echa a todos del templo a causa del celo que lo consumía por dentro por el templo de Dios. Y los judíos, dice el versículo 18, respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 47 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las Escrituras y la palabra que Jesús había dicho. ¿Qué señal nos muestras? ¿Quién sos para venir a hacer esto? ¿Qué autoridad tenés? Si decís que tenés alguna autoridad, ¿cómo lo demostrás? ¿Cuál es la señal? ¿De qué manera nos podés acreditar que lo que estás haciendo tenés la autorización para hacerlo? Le preguntaban a Jesús. Y él les habla en sentido figurado, refiriéndose a su propio cuerpo, diciendo que derriben ese templo y él en 3 días lo iba a levantar nuevamente, hablando de la resurrección. Entonces, la resurrección de Cristo es la más grande señal, es la prueba de las pruebas, es la señal incuestionable no solo para los judíos, sino para todo el mundo, de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Hijo de Dios. Y vamos a meternos un poquito en cuanto a este tema de la resurrección, porque no es mi intención hacer un caso de la resurrección de Cristo, solamente hacer algunas menciones genéricas para que nosotros podamos, tanto quienes somos creyentes cristianos
como aquellas personas que nos visitan y que están escuchando hoy este mensaje de la resurrección, entender bíblicamente qué significa, por qué el acontecimiento, por qué es importante, qué sentido tiene, qué significado tiene para nuestra vida. Entonces vamos a ir a las Escrituras y vamos a encontrar que en el Antiguo Testamento la resurrección fue figurada. Esto lo encontramos en el sacrificio de Isaac. Ustedes recordarán la historia cuando Dios le pide a Abraham, después de que había nacido milagrosamente su hijo, le dice: ahora quiero que lo sacrifiques, que lo mates. Entonces Abraham obedece, y cuando está a punto de matarlo, un ángel del Señor le habla y le dice: no es necesario que hagas esto, ya me demostraste que estás dispuesto a sacrificar a tu propio hijo por obedecerme. Entonces esa es una figura de que el Mesías iba a ser sacrificado y que iba a volver de los muertos. ¿Dónde encontramos esto? En Hebreos 11, 17. Acompáñenme por favor en la lectura. Tengo varios pasajes para leer. Hebreos 11, 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Entonces encontramos que la resurrección, en el Antiguo Testamento también hay una figura acerca de la resurrección, que es el sacrificio de Isaac. Nos lo aclara la misma palabra. También fue tipificada en la historia de Jonás. ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? La conocemos desde chiquito. Jonás fue enviado a predicar, desobedeció, se fue en otro sentido, pasa una serie de acontecimientos, es lanzado al mar y un pez lo traga a Jonás. Literalmente lo traga. Y él está en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y nos dice Mateo 12, versículo 39, que esto era un tipo de lo que iba a suceder con el Señor Jesucristo. Dice el versículo 39: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Nuevamente los judíos querían una señal, en este caso los fariseos, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Ahí está haciendo el antitipo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es decir, el Señor Jesús estuvo muerto 3 días solamente. Después de esos 3 días y 3 noches, Él resucitó. Entonces, en el Antiguo Testamento fue figurada, fue tipificada, pero también la resurrección fue profetizada. Para eso vamos a leer Isaías capítulo 53. Y otra mención, ahí está en la pantalla, es Salmo 16:10 y Hechos 2, 23 al 31 está la explicación del Salmo. Pero solamente vamos a leer Isaías 53:10. Hablando del siervo de Jehová: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cómo? Pone su vida y después dice que verá linaje y vivirá por largos días. ¿De qué nos está hablando esto? De que el Mesías, de que el siervo de Dios iba a resucitar, que después de la muerte Él iba a vencer la muerte e iba a resucitar corporalmente. Esto tenemos que entenderlo. La resurrección de Cristo fue una resurrección
corporal. Muy bien. Acá es una materia en la que no me quiero meter mucho. Hay mucha información al respecto. Solo mencionar algunas cosas y poder aclararlas. Pero existen algunas teorías de aquellos que no creen de qué es lo que pudo haber pasado con el cuerpo del Señor Jesús después de que lo bajaron de la cruz, que lo pusieron en la tumba. Algo pasó porque la tumba estaba vacía, porque después de 3 días no estaba el cuerpo. Entonces se elaboraron distintas teorías. Y tal vez hoy puedas pensar en alguna de estas 3 teorías que pueden ser lo que te cierra, aquello que para vos tiene lógica o puede ser una posibilidad. Y la idea es mencionarlas, hacer algunas aclaraciones y entender que para que estas teorías tengan sentido, vamos a tener que depositar más fe que si creemos que realmente Dios resucitó a Jesús de los muertos. En primer lugar, el cuerpo robado. Nosotros leímos que cuando le pagaron a los de la guardia, que habían custodiado la tumba después de que pasó este terremoto, le dijeron: si hay problemas, díganle, vinieron sus discípulos en la noche y robaron el cuerpo. Podría ser una posibilidad. El cuerpo no estaba, la tumba está vacía. Jesús tenía seguidores. Bueno, ¿qué problemas podemos tener si consideramos esta teoría? Una es que había una guardia que custodiaba la tumba. La tumba era una cueva en una piedra y cuya puerta era una misma piedra de aproximadamente 2 toneladas de peso. Y para sellar esa tumba había que girar esa piedra pesadísima y ponerla en la puerta de la cueva. Entonces, si había una guardia, ¿cómo podrían haber hecho los discípulos primero para llegar a la puerta de la tumba? Porque había custodios. Y supónganse que llegaron sigilosamente, activaron el modo sigilo y llegaron a la puerta de la tumba. Había que girar esa piedra. ¿Cómo iban a lograr no hacer ruido en caso que los guardias estuvieran dormidos para sacar el cuerpo de Jesús? Cuando nosotros leemos el relato bíblico, entendemos que esto no tiene sostén. No se puede sostener esta teoría. ¿Por qué? En primer lugar, porque había una guardia, porque los discípulos, en comparación con los soldados romanos, no tenían posibilidades ante ellos. Por más que quisieran pelear, no iban a vencer. Pero además los discípulos no tenían ningún tipo de intención de robar el cuerpo, porque ellos estaban atemorizados. Para ellos, toda la esperanza en el Mesías se había perdido, desde el momento que lo llevaron prisionero, y que lo arrestan y lo castigan, y después lo llevan a la cruz y lo ven morir. Entonces no estaba en la mente de los discípulos: vamos a robar el cuerpo. El mismo relato bíblico nos dice que ellos estaban atemorizados, que habían salido huyendo. Y otro detalle es que la mortaja de lino, que era esa con la que envolvían el cuerpo del crucificado, cuando fueron a ver adentro de la tumba vacía, tenía una especie de orden que no podía ser posible si habían sacado el cuerpo de Jesús apurado. Vos imaginate que querés robar un cuerpo y te vas a poner a desenredar y desenredar todas las vueltas que tenía para después, de una manera milagrosa, sortear a todos los guardias. No. Insisto, podemos profundizar en el tema, pero no es la intención. Vamos a ver el otro mito o la otra teoría, que es la teoría del desmayo. Esta teoría lo que dice, y muchos sostienen, que realmente Jesús no murió en la cruz, que Jesús fue crucificado
pero en realidad cuando lo bajaron no estaba muerto. Que él estaba en una especie de desmayo, que posteriormente cuando él, pasados 3 días, estando en la cueva, de alguna manera se despertó y salió moviendo la piedra, lo cual sería difícil porque las tumbas se cerraban desde afuera, pero bueno, suponiendo que el Señor Jesús, después de haber sido azotado con látigos, que lo hacían, le desgarraban su carne, que lo hacían sangrar, además después de haber sido desangrado en la cruz con los clavos, y además de que el soldado romano ensartó su costado, bueno, siguiendo en ese hilo, el Señor Jesús milagrosamente se despertó, no estaba muerto, sino que estaba desmayado y salió. Bueno, esto también es muy difícil de sostener. El Señor Jesús, nosotros leemos en el relato que perdió muchísima sangre, que fue azotado, y además hay que tener en cuenta que los romanos se tenían que cerciorar de la muerte del crucificado, porque sus propios puestos y sus propias vidas corrían riesgo si lo dejaban vivo. Además, suponer que el Señor Jesús tuvo un desmayo, bueno, eso no nos garantiza tampoco que Él, a ver, si el Señor Jesús estuvo desmayado y se levantó, ¿después qué pasó? ¿Cómo desapareció el cuerpo? También una tercera teoría que podemos llegar a pensar es la alucinación. Esta teoría lo que dice es que Jesús sí murió en la cruz, fue crucificado, murió, fue sepultado, pero en realidad Él no resucitó, sino que sus seres queridos estaban tan tristes y deseaban tanto verlo nuevamente que tuvieron una especie de alucinación, y de esta manera ellos creían verlo, pero en realidad no lo estaban viendo. ¿Esto en qué se basa? En que muchas veces cuando una persona fallece, sus seres queridos, en la tristeza, en la amargura, en la necesidad de poder volver a verle, tal vez pueden soñar o tener una especie de pensamiento de que lo pudieron ver. Bueno, pero esto también no se puede sostener. ¿Por qué? Porque recuerden que los discípulos estaban en otra totalmente. Ellos no estaban esperando que el Mesías resucite. Más allá de que el Señor les había avisado de antemano que el Mesías iba a resucitar, ellos cuando lo vieron muerto perdieron toda esperanza. Entonces no estaban anhelando verlo. Además hay que tener en cuenta que las alucinaciones tienen la característica de que son muy personales y son muy subjetivas. Entonces, ¿cómo podía ser que tantas personas a la vez pudieran estar diciendo que ha resucitado? Ahora vamos a ver acerca de cuántas personas lo vieron al Señor resucitado. Pero además, siguiendo ese hilo, esa teoría de que era supónganse que pueda existir una alucinación colectiva de parte de los discípulos, de parte de su mamá, de los seguidores que tenía, de las mujeres que iban. Eso tampoco explica la tumba vacía. ¿Por qué? Porque directamente podrían haber dicho, bueno, estos dicen que lo vieron, pero nosotros vamos a la tumba y acá está el cuerpo. ¿Entendemos? Estas teorías no se pueden sostener desde el relato bíblico, es imposible que tengan más sentido. Si nosotros queremos creer esto, estamos ejerciendo más fe que si tenemos que creer que Dios lo resucitó de los muertos. Porque esa es la explicación. Ahora, vamos a ver algunas evidencias de la resurrección de Cristo.
Por un lado tenemos la tumba vacía. Hay un hecho histórico que es que Jesús fue crucificado y no se ha podido encontrar el cuerpo de Jesús. Eso termina siendo una evidencia. También el comienzo de la iglesia. A partir de la resurrección, de la ascensión de Cristo, a partir de Pentecostés, comenzó la iglesia y la proclamación de la iglesia era: Jesús ha resucitado. Entonces hoy estamos predicando lo mismo. Este mensaje ha perdurado en el tiempo y hoy es una evidencia de que algo sucedió en esa tumba, de que el Mesías ha resucitado, y es lo que seguimos hoy proclamando. También encontramos el caso de los mártires cristianos. Los discípulos fueron martirizados. A ver, supongamos que los discípulos inventaron esto, de alguna manera lograron ocultar el cuerpo de Jesús y dijeron: resucitó, Jesús resucitó, mirá, la tumba está vacía. Suponete que hubo un complot, suponete que ellos, a pesar del miedo y de que no tenían ninguna intención de seguirlo después de muerto, suponete que siguieron con esta patraña, con esta mentira, y lograron esconder el cuerpo, ¿no? Ahora, ellos fueron martirizados. Uno puede sostener una mentira, pero si esa mentira te va a costar la vida, ¿realmente vale la pena? Porque los discípulos murieron todos martirizados, porque en la iglesia primitiva vemos que en el caso de Esteban, Jacobo y todos aquellos que perdieron la vida, que fueron martirizados, ¿realmente estarían dispuestos a entregar la vida por una mentira? Por último, también tenemos que mencionar los manuscritos del Nuevo Testamento. Y sabían que una de las maneras de corroborar la veracidad de un documento antiguo es por la cantidad de copias que se pueden encontrar de ese documento. Uno de los mayores, de los documentos antiguos con mayor cantidad de copias es la Ilíada de Homero, que aproximadamente tiene 650 copias manuscritas. Pero en el caso del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento tiene más de 5.000 copias. Entonces no podemos descartar el Nuevo Testamento como un documento histórico. Al menos tenemos que tomarnos el tiempo de considerar que lo que tenemos escrito en nuestras Biblias es un documento histórico. Y el Señor nos guíe para entender que lo que en la Biblia encontramos acerca del Mesías, por algo Dios quiso que quede registrado y por algo se encargó de que quede documentado. Ahora, nosotros no podemos comprobar la resurrección de Cristo solamente mencionando, bueno, la tumba está vacía, la iglesia, cómo puede ser que haya existido la iglesia, los mártires cristianos o los manuscritos. No podemos decir con esto: sí, la resurrección es cierta, pero al menos podemos considerarlo como un hecho serio a investigar. Y también, por medio de la acumulación de toda esta evidencia, y por medio del sentido común y por medio de la guía del Espíritu Santo, vamos a llegar a la conclusión más lógica, que es que Jesús resucitó al tercer día. Vamos a continuar. Solamente mencionar las apariciones después de muerto. Ahí, no sé si alcanzan a ver, por ahí está muy chiquito, pero Jesús se apareció después de resucitado a María Magdalena, según Juan 20, a otras mujeres, según Mateo 28, a Pedro, según Lucas 24, a 10 de sus discípulos, ¿se acuerdan cuando que no estaba ahí Tomás? En Lucas 24, 36 a 43,
a los 11 discípulos. ¿Se acuerdan que Judas ya se había ido, había muerto? Y ahí en ese grupo estaba incluso Tomás, el que había dicho, si no lo veo no voy a creer. Bueno, en Juan 20, 26 al 29 encontramos que Jesús se vuelve a presentar ante esos 11 discípulos. A 2 discípulos en el camino de Maús, en Lucas 24 encontramos ese relato. A más de 500 personas en 1 Corintios 15, 6. A Jacobo y los apóstoles en 1 Corintios 15, 7. Y por último, y esto es lo particular, aún después de haber ascendido, se le presenta a Pablo. ¿Se acuerdan Saulo de Tarso? Yendo enceguecido a perseguir cristianos, y Jesús se le aparece y transforma su vida. Bueno, Jesús apareció, entre otros, al mismo Saulo. Ahora quiero que nos podamos detener en que la resurrección de Cristo tiene una vital importancia para el creyente. No es un detalle más, no es algo para completar la historia. Es lo que termina de ratificar la obra de Cristo. Y en primer lugar vamos a ver que es importante la justificación. Y acá les voy a pedir que me vayan acompañando a leer juntos estos versículos. Vamos a Romanos 4, 25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y muerto, ¿cómo dice? Resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Cristo es importante en nuestra justificación. Fíjense que el relato no dice que Él murió para justificarnos, sino que se detiene en el detalle, en el punto de que Él resucitó para nuestra justificación. Porque la resurrección suministró la prueba definitiva de que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo y tiene la capacidad de ser justo y el que justifica. Cuando Jesús resucita de los muertos, encontramos la prueba, la señal máxima de que ese sacrificio en la cruz fue aceptado por Dios. Si Jesús no hubiera sido justo, si Él no hubiera muerto en nuestro lugar, sino que hubiera muerto por sus propios pecados, si hubiera sido un hombre más que murió como todos morimos por nuestros pecados, porque la muerte tiene poder en el ser humano, porque el ser humano es pecador. Si Jesús hubiera muerto por sus pecados, no hubiera resucitado. Pero por cuanto resucitó, es la prueba de que ese sacrificio fue agradable y fue acepto por Dios. Y a partir de ahí es el que puede justificarnos a nosotros. ¿Entienden? Seguimos. Es importante en la salvación. Vamos a Romanos 10:9. Dice Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que murió en una cruz, serás salvo. ¿Está bien? ¿Cómo dice entonces? Creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Es que la resurrección es la consumación de la obra en la cruz. La obra de Cristo no estaba terminada sin la resurrección. Si Él moría en la cruz pero no resucitaba, la obra quedaba ahí. ¿Por qué? Porque ¿cuál iba a ser la garantía que después podemos tener de que Él murió en nuestro lugar, o que Él era santo, o que Él era Dios, si Él no resucitaba? Pero la salvación está completa porque el Señor Jesús resucitó. También es importante la resurrección en la regeneración. Vamos a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3.
¿Alguien lo quiere leer? Según su grande misericordia, yo lo leo, nos hizo renacer para una esperanza viva por la muerte de Jesucristo. ¿Dice así? Nos hizo renacer para una esperanza viva por la crucifixión. Dice que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque la resurrección de Cristo es la fuente y el origen de la vida que tenemos. A partir de la resurrección de Cristo podemos decir que el creyente nace de nuevo. A partir de la resurrección de Cristo podemos corroborar de que cuando una persona deposita su fe en Cristo, en su muerte en la cruz, para perdón de sus pecados, a partir de la resurrección podemos entender que Él da vida a aquel que cree. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que viene a morar en la persona que cree el mensaje del Evangelio. ¿Y cuándo vino el Espíritu Santo? ¿Qué tenía que pasar para que venga el Espíritu Santo? Jesús tenía que ascender al cielo. Jesús tenía que resucitar para poder enviarnos al Espíritu Santo que vive hoy en todos nosotros, en aquellos que creímos. Entonces, sin la resurrección no podíamos tener al Espíritu dándonos una nueva vida. Entonces, por eso la resurrección es importante en la regeneración, pero también tiene importancia en la santificación. Romanos capítulo 6, versículos 9 y 11 dice: Cristo, habiendo muerto en la cruz, quiero hacer este énfasis, por eso lo leo mal, para que realmente pongamos el énfasis que habla puntualmente de la resurrección. Dice: Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es lo que el creyente, con lo que el creyente se identifica. El creyente se identifica con Cristo en su muerte, porque morimos al pecado. Es lo que se simboliza con el bautismo que hace algunos domingos atrás tuvimos. Y el creyente se identifica con la muerte de Cristo, porque Cristo murió al pecado, pero también con la resurrección. Porque la resurrección es la base para que nosotros podamos tener una nueva vida. También es importante en lo que sería el traslado espiritual del creyente. Dice Efesios 2, 5 y 6: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La resurrección de Cristo traslada al creyente a esferas espirituales en solidaridad con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que a los ojos de Dios, lo que Cristo realizó en la cruz y su resurrección es una realidad para nosotros. Ahora vamos a profundizar un poco más en esto. Pero Dios ya nos ve a nosotros como resucitados. Nos ve en Cristo y ya nos ve como sentados junto a Cristo. También el último punto en cuanto a esto de la importancia es que la resurrección de Cristo garantiza la resurrección corporal del creyente. Vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Y si, paréntesis, si estás pensando tal vez en alguien que ha partido de este mundo, que ha creído en Cristo, y tal vez estás pensando,
en alguna persona que está mal o que está a punto de morir pero que es creyente, te invito a que leas 1 Corintios 15 para que el Señor te dé consuelo en este momento difícil o ante la incertidumbre o el temor de que un creyente deje este mundo, de que un creyente muera. Ahora sí, vamos a leer los versículo 13 hasta el 20. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. La resurrección de Cristo tiene importancia porque garantiza que el creyente que muere, que deja de existir en este plano, en este mundo, va a resucitar corporalmente. ¿Creemos esto? ¿Creemos que aquellos que nos precedieron, que se han ido, que han creído en Cristo y por alguna enfermedad, por algún accidente, por lo que fuera, dejaron este mundo, van a resucitar corporalmente? Bueno, déjame decirte que si no crees esto, no estás creyendo lo que la Biblia dice. Porque en la Biblia encontramos que aquellos que duermen en Cristo van a resucitar corporalmente. Y es importante la resurrección porque Cristo es primicia de los que durmieron y por lo tanto Él va a garantizar que así como Él resucitó, también todos aquellos que han muerto, que han sido creyentes y murieron, van a resucitar. Y tal vez no van a resucitar, o mejor dicho, no van a resucitar inmediatamente, porque cuando alguien fallece, los restos son enterrados y no resucitan inmediatamente. Pero sabemos que el creyente que muere, su cuerpo vuelve al polvo, pero el alma está en la presencia del Señor. Y esa persona duerme, está descansando en la misma presencia del Señor. Y su cuerpo va a ser resucitado cuando el Señor Jesús venga a buscarnos. Dejando el punto, la importancia que tiene la resurrección de Cristo para el creyente, lo último que quiero abordar es ¿qué pasa si negamos la resurrección? A ver, nosotros podemos creer que Jesús vino, que Jesús nació en un pesebre, que era hijo de Dios y que vivió una vida santa y que murió en una cruz. Y si lo dejamos hasta ahí, si sacamos la resurrección, porque nos parece demasiado fantástico para ir a una persona y decirle, mira, Cristo murió pero resucitó, entonces esa parte la sacamos, la omitimos de la predicación. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué riesgo podemos correr? ¿Hay alguna implicancia teológica con esto? Bueno, sí, y para eso, en el pasaje que leímos de 1 Corintios 15, 12 al 19, la primera implicancia, el primer problema que tendríamos si nosotros negamos la resurrección de Cristo es que el cristianismo directamente no existe, se cae. No podemos hablar de cristianismo si no hablamos de resurrección. Nada de lo que hizo Cristo, nada de lo que fue su obra tendría significado. ¿Por qué? Porque Cristo hubiera sido una persona que vino, que existió,
que nació en un pesebre, que murió en una cruz, que tuvo seguidores, pero sus restos estarían ahí en la tumba y no pasaría a ser más que cualquier persona venerada y adorada, o más que cualquier dios pagano que quedó en este mundo y dejó una enseñanza. Bueno, el cristianismo no podría existir sin resurrección. Tampoco podría haber salvación. Dice el versículo 17 que leímos: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Esto por lógica, si Cristo no hubiera resucitado, supongamos que esa parte no la podemos aceptar. Bueno, no podemos tener salvación. No podría existir salvación, ¿por qué? Porque ¿quién sería Cristo para salvarnos si Él no pudo vencer la cruz? Si Él no pudo vencer la muerte. ¿Cómo podemos creer en alguien que murió y sus restos están ahí? Si Cristo no resucitó, no podría haber salvación para nosotros. Entonces la resurrección no la podemos sacar del mensaje. Y cada vez que hablamos de la obra de Cristo, tenemos que mencionar su resurrección. También los creyentes que murieron en Cristo estarían perdidos, lo dice el mismo versículo 18. También los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Por qué? Porque si Cristo no resucitó de los muertos, no tiene poder para que aquellos cristianos que murieron estén en su presencia. Porque Él mismo cayó preso de la muerte y no pudo vencer. ¿Entendemos? Otro problema es que seríamos unos miserables. Lo dice el mismo apóstol Pablo. Si en esta vida, versículo 19, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, estamos dando lástima. Si no creemos que Cristo resucitó, si Cristo no resucitó de los muertos, bueno, estamos dando lástima. ¿Por qué? Porque estamos predicando un mensaje que en realidad no puede ser sostenido porque no hay resurrección, porque Cristo no pasa a ser alguien importante, sino un humano más que murió por sus pecados. Y nosotros predicando y algunos entregando su vida, ¿para qué? Si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, no nos puede resucitar. ¿Para qué? Estamos dando lástima. Si no hay nada después, o si después de esto igual vamos a ir al infierno, ¿qué hacemos en esta vida? Privándonos de los deleites del pecado, tratando de llevar una vida santa, yendo en contra de la corriente del mundo, privándonos de todos los placeres que este mundo ofrece. ¿Para qué? Si Cristo no resucitó, ¿cuál sería el sentido? Si Cristo no nos puede salvar, si después de esta vida no existiera otra cosa, o directamente nos vamos al infierno, vamos a hacer otra cosa, vamos a divertirnos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y quiero cerrar con esta frase, porque en el supuesto, si fuera que Cristo no resucitó, si fuera que no hay resurrección para nosotros después de la muerte, si fuera que Cristo solamente fue un gran maestro, obedeciendo nosotros su mensaje, su palabra, estamos viviendo una vida realmente buena, una vida digna, porque todo lo que evitamos es para nuestro bien. Ahora, si Jesús realmente resucitó de los muertos, aquella persona que no cree en la resurrección, en palabras de un hermano Luis Isunza, tiene un problema de carácter eterno. Si Jesús no resucitó, si no hay vida después de la muerte, yo con la vida de obediencia a Dios igual estoy contento. Pero si Jesús resucitó, aquel que no cree tiene un problema de carácter eterno. ¿Por qué?
Porque quiere decir que si Jesús resucitó, es porque realmente Él estaba muriendo en tu lugar. Porque Él estaba entregando su vida voluntariamente por vos. No por sí mismo, sino por vos. Entonces, si vos querés atacar el cristianismo, tenés que negar la resurrección de Cristo. Pero si no podés negar que este fue un hecho histórico y no crees que Dios lo resucitó de los muertos, estás en un problema eterno. Porque quiere decir que si Él resucitó, todo lo que dice la Biblia es verdad. Y todo aquel que no cree está condenado, está muerto en delitos y pecados. Entonces yo te quiero desafiar a que vos te hagas esta pregunta. ¿Realmente creo que Jesús resucitó? Si crees que Jesús resucitó, entonces Él te asegura que después de la muerte vas a resucitar, vas a estar en la presencia de Dios y que Él te va a salvar. Hablamos de la justificación, hablamos de la regeneración, de la salvación. Todo eso lo puede hacer Cristo por vos, pero tenés que creer que Él resucitó. Si Jesús resucitó de los muertos, si esta es una verdad, si vos la creés por fe, entonces sabé que Él llevó tus pecados, que Él murió en tu lugar. Y si no crees, ¿qué pasa? Bueno, vas a seguir con tu vida, vas a seguir viviendo en este mundo, seguramente el tiempo que sea, pero sin que vos no creas esto no quiere decir que no haya sucedido. Que vos no creas que Jesús resucitó no quiere decir que sea una realidad. Porque es un acontecimiento histórico que no está sujeto a lo que nosotros podamos creer o no. Entonces yo te desafío a que vos puedas plantearte, ¿realmente estoy creyendo que Jesús murió en mi lugar y que Jesús resucitó? Porque si es así, si realmente confesás con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, no lo decimos nosotros, no lo dice la iglesia, lo dice el mismo Señor, serás salvo. La salvación está asegurada para aquel que cree no solo en la muerte de Cristo, sino también en su resurrección. Vamos a orar. Padre, gracias porque podemos abrir tu palabra, gracias porque podemos, como la iglesia primitiva, anunciar que Jesús ha resucitado. Señor, a pesar del tiempo, a pesar de los años, de los siglos y milenios, este mensaje se sigue anunciando, y es que Cristo murió en nuestro lugar y resucitó. Gracias por esa señal maravillosa de que es Dios. Señor, si hay alguna persona que no cree, alguna persona que no cree en la resurrección, que no cree que Jesús murió cargando sus pecados, hoy pueda tu Espíritu hacer una obra convenciéndole, llevándole a que por medio de tu palabra, por medio de la exposición de la Biblia, por medio de la lectura o de lo que escucha, realmente entender el mensaje de salvación. Que Cristo vino a este mundo, que vivió una vida pura, que murió en nuestro lugar y que al tercer día resucitó. Agradecemos por tu palabra, agradecemos por este tiempo para poder abrirlo también. En el nombre de Cristo Jesús, amén.